Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar hoy, una vez más, y vamos a mirar algunos textos bajo un título: la gran advertencia del Señor. Con este título, la gran advertencia, he querido tomar 2 o 3 textos, en realidad son 3, que aparecen en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, y cada uno de esos versículos, Hebreos 3, 7 y 8, Hebreos 3, 15 y Hebreos 4, 7, cada uno de estos 3 textos comienza y continúa con las mismas palabras, el mismo enfoque, la misma dirección. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Los 3 textos: si oyereis hoy su voz. Esta carta a los Hebreos, que aunque haya una decisión final, general, mediante la cual se indica que no puede reconocerse su autor, tengo la impresión que el autor es el apóstol Pablo, aun cuando los estudiosos indican que no es posible hacer semejante afirmación. De todos modos, en los 3 versículos que mencioné, capítulo 3, versículos 7 y 8, versículo 15 del capítulo 3 también, y Hebreos capítulo 4, versículo 7, aparece esta expresión tan tajante y terminante. Enlaza el día de hoy con aquel ayer de la salida de Israel de Egipto. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. ¿Cuál fue el día de la provocación? Cuando Israel rechazó creer, se rebeló, desoyó, y como consecuencia de ello le sobrevinieron 40 años de un difícil andar por el desierto, de un difícil caminar por el desierto. Pero aún así, en ese desierto no fueron olvidados, no fueron abandonados por el Señor. Aún allí, la guía del Señor estuvo presente. Pero como todas las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, entonces es bueno que hoy nosotros miremos con atención. Es bueno que hoy nos detengamos ante esto que resulta tan importante para el Señor: oír su voz, oír su voz. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, es la palabra escrita. Es decir que si la voz del Señor es desoída, si la voz de Dios fuere desoída, entonces eso significa de manera directa, de manera indiscutible, que el corazón se ha endurecido y la palabra de Dios, en lugar de penetrar para lograr su propósito, entonces choca contra una pared endurecida, como si fuese contra un frontón. En lugar de penetrar para producir fruto, para germinar, crecer, producir fruto, entonces, como la semilla en la parábola del sembrador, sería la que cayó en tierra, y al caer en tierra no sirve más que para alimento a las aves, porque no penetra la tierra, no es abrazada por la tierra, no experimenta el calor y la humedad de la tierra, y en consecuencias no puede germinar. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero aún así, habiendo ocurrido eso, Dios no abandonó a su pueblo.
Y si me acompaña a leer capítulo 9 del libro de los Números, desde el versículo 15, vamos a considerar algunas pocas cosas importantes a la hora de entender la importancia de oír la voz de Dios para seguirle. Dice el versículo 15 del capítulo 9 del libro de los Números: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Esta expresión, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, se repite en varias ocasiones, de la misma manera que en la carta a los Hebreos, en los capítulos 3 y 4 hemos leído que se repite esa expresión: si oyeres hoy su voz. Y el propósito es reforzar esta idea que no es nueva, es muy antigua, que no es una revelación moderna, sino que es una antigua revelación de Dios. Si oyereis hoy su voz. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en la importancia de oír su voz? Porque del hecho de oírla, del hecho de permitir que la voz de Dios penetre en el corazón de los suyos, dependerá las decisiones, los pasos, el camino, el rumbo que se le dé a la propia vida. Nadie le da a su vida otro rumbo que sea diferente al de la voz que está escuchando. Y siempre se está escuchando una voz. Siempre. Se puede escuchar la voz de la modernidad, se puede escuchar la voz de la actualidad, se puede escuchar la voz de las ideas de la sociedad de nuestros días, se puede escuchar la voz de grupos particulares con una ideología propia, o se puede escuchar la voz de Dios. Cualquiera sea la voz que se escuche, esa será la voz que se seguirá. Ese será el camino que los pasos de cada individuo darán, marcando el rumbo de su propia vida. Por eso para el Señor es tan importante que escuchemos su voz, porque al hacerlo determinaremos el camino, el rumbo de nuestra vida, la orientación de nuestros pasos. Y cuando escuchamos la voz de Dios y seguimos esa voz, entonces Él garantiza un resultado favorable, bendito, eterno, un resultado de grandeza, pero no de la grandeza individual y humana, o la grandeza tal como individual y humanamente muchos la consideran, sino la grandeza que tiene relación con la eternidad, con la salvación eterna, con el propósito de Dios para los seres humanos. Es muy interesante ver el orden que tiene este texto que acabamos de leer en el libro de los Números, en el capítulo 9. Lo primero que dice es que el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego
hasta la mañana, y así era continuamente, con apariencia de nube de día, con apariencia de fuego de noche. Y cuando la nube se alzaba, entonces Israel entendía que había llegado el momento de partir, desarmaban las carpas, las tiendas, acomodaban sus cosas, y cuando la nube comenzaba a moverse, Israel caminaba detrás de ella hasta que se detenía en un lugar, y en ese lugar donde se detenía se armaba el tabernáculo, y cada uno de los israelitas, de acuerdo a la tribu a la que perteneciera, ocupaba el lugar y armaba su tienda hasta que se repitiera el ciclo y la nube se levantara nuevamente. Entre los efectos de la modernidad está dentro de la iglesia el hecho de que no nos movemos al unísono. No debe haber otra generación que haya visto tanto éxodo de cristianos o de evangélicos, porque ser evangélico no garantiza ser cristiano. Lo importante es ser cristiano. No creo que haya en la historia otra época donde se haya producido tanto éxodo de gente de una congregación a otra, atraída por luces, sonidos, supuestas nuevas revelaciones, atraídos por las luces de los que llaman actos proféticos. Vemos aún en nuestras provincias, en esta también, hombres que han adquirido a lo largo del tiempo cierto reconocimiento con prácticas que han incorporado, con nuevas prácticas incorporadas, y esas nuevas prácticas imponen cosas como derramar aceite sobre la tierra, derramar vino y harina sobre la tierra, semillas, clavar estacas con textos bíblicos, o caminar alrededor de la ciudad y con una gran espada simbolizando la palabra del Señor, clavarla en cada uno de los puntos cardinales de ella. No es este el propósito de Dios. No está aquí la clave. La clave es oír la voz del Señor. En este mismo capítulo 9, no lo leí, pero lo recordé repentinamente, el versículo anterior al que leímos, el versículo 14, dice: y si morare con vosotros extranjeros y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Es decir, no está en el plan de Dios que haya semejante mezcla de cosas, fetichismo, superstición. Estos llamados actos proféticos no tienen correlato bíblico, no tienen un sostén en la Escritura, no fueron realizados por los apóstoles, y hablo de los apóstoles en serio, los verdaderos, los que recibieron la palabra de Dios, los que recibieron la revelación y la dejaron escrita para que fuera inamovible. Hoy aparecen nuevas revelaciones, nuevos mensajes, verdaderos horóscopos cristianos o evangélicos a los oídos de las personas. En los días de Israel, Dios había establecido que para ese hecho de la Pascua había un solo rito, fueran extranjeros incorporados o fueran naturales del pueblo. Porque Dios no puede decir dos cosas. Dios no puede desdecirse, no puede contradecirse. Por eso la importancia de la expresión en la carta a los hebreos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Tenemos que estar seguros de estar oyendo la voz de Dios, y la certeza de estar oyéndola la da
el que se trate de la escritura bíblica, el que se trate de la palabra, la enseñanza, la orientación que a lo largo de siglos la iglesia del Señor ha tenido. Por eso estos inventos, estos engendros humanos, agendas proféticas, palabras rectoras y todo este tipo de maniobras tendientes más que nada a ideologizar personas que a edificarlas con la palabra del Señor para que el Espíritu de Dios tenga el material con el que pueda trabajar, me asombra y me aflige. La nube había acompañado a Israel desde la salida de Egipto. Se manifestó de una manera visible y muy marcada cuando al pueblo le toca cruzar el Mar Rojo. De tal manera que situándose a espaldas, después de haberlos orientado, en el cruce se sitúa a espaldas del pueblo y hacia adelante era luz y hacia atrás, hacia donde venían los egipcios, era oscuridad. Pero cuando el tabernáculo se construye, cuando se lo inaugura, cuando la presencia de Dios llena ese lugar, entonces ocurre algo especial. A partir de ese momento, el lugar de reposo de la nube, que equivalía en esos días a la palabra del Señor que había que seguir, es encima, en la parte superior del tabernáculo. ¿Por qué? ¿Por qué sería esto? ¿Por qué ocurriría? En el tabernáculo estaba, en el lugar santísimo, el arca del pacto, el arca de la presencia. El arca de la presencia de Dios contendría en adelante 3 elementos. En primer lugar, las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Contendría un tazón de oro con maná, aquel alimento que acompañó durante 40 años a Israel. Y contendría también una porción de la vara de Aarón, que como testimonio a los rebeldes, a los que buscan ser, a los que ansían lugares, posiciones, Dios había mostrado su elección haciendo que la vara de Aarón reverdeciera, de ella siendo un pedazo de tronco, un palo seco, reverdeciera, produjera flores, hojas, fruto. Y esa fue la señal para decir: Dios, este es el elegido mío para el sacerdocio, y la vara de todos los demás quedó tan seca como había estado antes. Con estos 3 elementos en el interior del arca se completaba el mobiliario único, exclusivo, solitario del lugar santísimo. Así que, ¿por qué la nube descansaba sobre el tabernáculo? Porque allí estaba el arca, y el arca simbolizaba la presencia de Dios. También el tabernáculo tenía el lugar santo. En el lugar santo se adoraba, se oraba, y allí era el sitio donde los sacerdotes, representando al pueblo, presentaban su adoración al Señor. Pero luego, y también formando parte del tabernáculo, estaba el altar de bronce. Y el altar de bronce hablaba de la justicia de Dios. Una justicia que solo puede ser satisfecha con la muerte. Es decir, alguien tiene que pagar por el pecado. O el pecador o el sustituto del pecador. Y Dios había provisto a Israel de aquellos corderos perfectos, sin manchas, sin defectos, para que fueran el sustituto. Pero ese altar de bronce representaba la justicia y el juicio de Dios sobre el pecado. Esto explica por qué la nube descansaba sobre el tabernáculo. Esto explica por qué cuando la nube se levantaba y comenzaba a moverse, había llegado la hora de desarmar el campamento y seguirla.
Y cuando la nube se detenía, un día, 2 días después, entonces había llegado el momento de armar nuevamente el campamento. Lo que se estaba indicando con esto era que la voluntad de Dios debía ser seguida, debía ser cumplida. La voluntad de Dios debía transformarse en actos visibles de obediencia, en pasos dirigidos en el mismo sentido, en la misma dirección que la nube se dirigía. Hoy no tenemos la nube, pero tenemos la palabra de Dios, la que no debiera ser modificada, aunque algunos la modifiquen, la que no debiera ser alterada, aunque algunos la alteren, la que debe seguir cada uno de los cristianos, por el solo hecho de entender que esa es la voluntad de Dios y que haciendo esto agradamos a Dios. No hace falta la espectacularidad que vemos hoy. Pantallas de 10 o 15 metros por 2 o 3 de ancho, con luces, enormes mesas rebosantes de frutos de la época. Nada de esto hace falta. Porque si esto fuera necesario, entonces la pregunta es, ¿qué hacen y qué pueden hacer los cristianos que viven en Corea del Norte o en Afganistán, en Libia? ¿Qué hacen los que tienen que vivir en Arabia Saudita o Yemen o Pakistán o Turquía? Es decir, nada de esto está marcado en la palabra de Dios. Nada de esto es útil. Son agregados que tienden a atraer personas para proyectos personales. La presencia de Dios es simple. En el arca, ya dijimos, su palabra es representada por las 2 tablas de piedra, su elección representada por la vara de Aarón que floreció, y su provisión representada por esa pequeña cajita de oro donde había maná. Y esto es todo lo que los cristianos necesitamos. Pero la clave de todo esto está en interpretar, en oír la voz del Señor. En aquellos primeros días, aunque hoy podamos decir que era mucho más simple, la palabra de Dios se veía. La nube se levantaba y comenzaba a desplazarse, y entonces la voz de Dios estaba diciendo, síganme. Y el pueblo desarmaba sus carpas y le seguía. Cuando se detenía, la voz de Dios estaba diciendo, vamos a descansar aquí. Y el pueblo de Israel bajaba sus bultos, armaba sus tiendas, descansaba allí. Y a la otra mañana, muy temprano, salían. Y Dios había regado las inmediaciones del lugar con esa comida insustituible, simple, como todo lo que viene del Señor, al que le dieron ese nombre que significa ¿qué es esto? O lo que es igual, maná. Y una cosa interesante, como lo escribió Moisés en este libro, al mandato de Jehová partían y al mandato de Jehová acampaban. Es decir, no había voluntad propia, no había nadie desde Moisés hacia abajo, nadie que quisiera destacarse o hacer las cosas a su manera, porque era al mandato de Jehová. A ese mandato se partía y a ese mandato se acampaba. Pero hoy vemos cosas distintas. Lo da la época o lo da las condiciones vigentes en nuestras naciones. Vemos en muchas iglesias, y a partir de esta pandemia pareciera que se ha acentuado, pareciera que algunas riendas que muchos tenían sobre sí mismos se han soltado o se han elastizado. Y entonces lo que vemos es ausencias, a veces ausencias por mucho tiempo.
Y hermanos, no es lo mismo, no es lo mismo. Participar cuando se puede presencialmente, cuando no se puede de esta manera, no es lo mismo participar que de lunes a viernes agregar en la página de Facebook algún texto bíblico o la canción que sea la última canción que se ha descubierto de algún cuarteto, de algún octeto, de algún coro. No es lo mismo, no es lo mismo. Esta despersonalización de la vida cultural del cuerpo de Cristo está mostrando una desorientación enorme, está mostrando un individualismo en el que solamente importa el sentir, el opinar, los deseos de aquel que está protagonizando esto. Y entonces comienza a resentirse, no solo lo que entendemos que es la iglesia, ese número, sino comienzan a resentirse los valores, comienzan a resentirse la creencia, comienza a resentirse la fe, comienza a resentirse la presencia de la palabra del Señor en el corazón de quienes actúan de esta manera. Se resienten los matrimonios, se resiente la vida familiar, se resiente la vida conyugal y finalmente puede llegar a desmoronarse completamente la vida individual de ese hombre o mujer que alguna vez apareció como un cristiano comprometido y en servicio al Señor. ¿Qué es seguir al Señor? En los días de la prolongada caminata en el desierto, seguir al Señor o escuchar o oír la voz del Señor consistía en estar atento a lo que la nube hacía. Hace unos días vi algo que me llamó mucho la atención, pero que conocía de hace muchísimos años. Y se lo muestra como un espectáculo gauchesco, campero. Y le dan el nombre a eso, le dan el nombre de tropillas entabladas, tropillas entabladas. ¿Qué es una tropilla entablada? Bueno, es un grupo de caballos que han sido entrenados, preparados para seguir a una yegua madrina, ese es el nombre que se le da, que tiene un cencerro o una campana, una pequeña campana de bronce colgada al cogote, de manera tal que ese grupo de 6 u 8 caballos se acostumbran tanto al sonido de esa campana, a la calidad del sonido, al agudo o al grave del sonido, siempre sonidos que se diferencian de cualquier otro, que para ellos resulta imposible de confundir. De tal manera que pueden estar en un enorme grupo de muchos animales, pero cuando a la distancia escuchan que esa yegua madrina hace sonar esa campana de bronce que lleva colgada, esos animales comienzan a dirigirse siguiendo el sonido hasta que se reúnen toda la tropilla alrededor de esa yegua que de la mano del tropillero se mueve según la voluntad de él. Esto que parece una cosa tan simple, esto que parece un hecho tan común, muestra la importancia que tiene la presencia de una voz, la presencia de un sonido inconfundible para quienes han sido preparados, para quienes han invertido tiempo en prepararse para escuchar y entender la voz del Señor. La expresión esta, entabladas, significa que esa tropilla fue hecha como si ese grupo de animales, como si fuera una sola tabla,
aun cuando son distintos, y esa tabla, esa tropilla entablada, forma una unidad, aunque los individuos puedan ser 6 o 7. ¿Por qué se usaba esto? Bueno, el gaucho del siglo XIX, cuando tenía que cruzar grandes distancias, muchas leguas en el campo, no tenía posibilidad de llevar un solo animal porque el esfuerzo lo mataría. Así que tenía que llevar muchos, 6, 8, pero tampoco tenía posibilidad de llevarlos a todos atados. Entonces surgió esa idea, que los animales lograran distinguir una voz. Y esa voz era esa campana de bronce, pequeña, pero suficientemente aguda como para hacerse escuchar. De tal manera que, sin necesidad de tenerlos enlazados a los 6 u 8 que formaron la tropilla, ellos solos, por el simple hecho de escuchar la voz de esa campana, seguían. Y cuando llegaba la hora del descanso, la noche, el gaucho desencillaba, prendía fuego, dejaba la yegua madrina maneada cerca de donde él estaba, y sin necesidad de hacer más nada, los 7 u 8 caballos de la tropilla permanecían alrededor de esa yegua madrina por el simple hecho, por el solo hecho de distinguir, diferenciar y seguir la voz de esa campana. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. Hay unas palabras que el Señor Jesucristo repitió muchísimas veces. El Señor lo mira y le dice una sola palabra. La palabra es sígueme. Dejándolo todo al instante, le siguió. Y fue tal el efecto de aquella voz, fue tal el impacto que produjo aquella voz, que públicamente se puso en pie y dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Imagine que nuestros gobernantes, estos que obtienen ganancias tan altas, tan elevadas, estos que han heredado fortunas, estos que cobran jubilaciones monumentales, se pusieran de pie y dijeran: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y a continuación dijo: y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. No se lo devuelvo, se lo devuelvo multiplicado por 4, imponiéndose él mismo una pena por el acto que podría haber cometido. ¿Por qué hace todo eso? ¿Por qué actúa con tanta seriedad y casi diría con tanta severidad contra sí mismo? Por una sola palabra: sígueme, sígueme, sígueme. Eso es lo que está diciendo hoy: sígueme. Este fue el mensaje de la nube en los días de Israel en el desierto. Este es el mensaje del Señor en sus días en Israel, del Evangelio de Juan. Y este sí, vamos a leerlo, capítulo 10, versículos 27 y 28. Hay una nueva expresión del Señor. No es una simple apelación, sino es la manifestación de un principio, la puesta en conocimiento de ese eje, de esa columna que fue a lo largo de la historia el funcionamiento en la voluntad del Señor.
mencionamos los días de Israel en el desierto, pero podríamos habernos ido mucho tiempo atrás. Podríamos habernos ido a los días de Noé, cuando le dijo Dios: construye un arca, la calafatearás con brea, porque yo envío un gran diluvio sobre este mundo. Y cuando Noé comienza a construir esa arca, entonces lo que ocurre es que, aún estando en el mismo lugar, sin moverse, él sigue la voz de Dios. Podríamos haber tomado los días de Abraham, cuando recibe de Dios las palabras: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Podríamos haber hablado de Jacob. Podríamos haber hablado de tantos hombres de Dios, todos los cuales se caracterizaron por una misma cosa. Lo que los caracterizó fue la determinación de seguir la voluntad del Señor. En la ilustración de la tropilla entablada, la determinación de seguir el sonido de esa campana de bronce, que podían distinguir y que podían diferenciar de decenas de otras campanas de bronce, porque la clave del asunto no es seguir, la clave del asunto es seguir la voz de Dios. Cuando nos encontramos en este capítulo 10 del Evangelio de Juan, es un momento de controversia. Los judíos, los dirigentes, la dirigencia, confronta a Jesús, lo presiona, buscan encontrar un error, como hacen hoy los que se creen grandes. Escriben, dicen que los demás les tienen envidia, dicen que los demás no entendemos, se muestran magnánimos, diciendo que no son nuestros enemigos, y mienten, por supuesto. Grupo de gente así presionó al Señor en sus días. Y en el capítulo 10, versículo 27, al final de un momento como el que acabo de describir, el Señor dice a esos judíos que presionaban, que atacaban, que confrontaban, que rechazaban al Cristo, a pesar de lo que habían visto que Dios a través suyo había hecho, de todo lo que Él había manifestado. Y entonces les dice, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Segundo, yo las conozco. Tercero, y me siguen. Como consecuencia, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En los días de Noé, en los días de Abraham, en los días de Israel en el desierto, en los días de todos los profetas, en los días del Señor, a los discípulos, a los pescadores o al que era publicano, sígueme. Y de repente el secreto, la clave: mis ovejas oyen mi voz. Y entonces, teniendo en cuenta esta gran advertencia que hace el autor de la carta a los Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entendiendo que si somos ovejas del Señor, tenemos que oír su voz. Entonces, la pregunta que quiero hacer a los hermanos de la congregación en la que estamos, no mi iglesia, no es mi iglesia,
en la congregación en la que el Señor nos puso. La pregunta es, ¿por qué se notan ausencias? Si las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Si ya hemos entendido que una tarjetita con colores pastel y un texto bíblico no significa comunión ni con el Señor ni con los hermanos. A veces puede ser solo una placa conciencia. Pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y este es el mensaje y la gran advertencia. No equivoquemos el sonido de la campana. No confundamos el sonido de su voz. No nos equivoquemos. Un gran hombre de Dios dijo en el siglo XIX, discernimiento es distinguir la voz de Dios de lo que es parecido a la voz de Dios. No distinguir la voz de Dios de las voces antagónicas. Mientras estudié, una de las materias tenía que ver con sectas y religiones. Y aparecían un sinnúmero de sectas y un sinnúmero de religiones, como si el problema fuera que podíamos caer en la trampa de seguir alguna de estas líneas. Y se olvidaban, o no querían confrontar, o tenían temor de hacerlo, de poner lo único que era necesario poner en esa materia, que no tenía que llamarse sectas y religiones, tendría que haberse llamado desviaciones de la verdadera fe. Y allí poner el G12, allí poner esta epidemia de apostolitis que tenemos, donde cualquiera que tiene la idea de trascender, de pronto se cambia el nombre y se transforma en apóstol, y dice que lo es como si la condición de apóstol significara un grado jerárquico, como en el ejército, como en las Fuerzas Armadas o de seguridad, que le proporciona mando sobre los demás, la tropa, los inferiores, los subalternos. Esta desgraciada concepción está contaminando todo. Ha contaminado gran parte de la música, ha contaminado el culto, ha contaminado aún las convicciones más profundas, porque les ha introducido un germen humano a lo que esencialmente es de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Nuestros días no son difíciles por la pandemia. Nuestros días no son difíciles por el materialismo del mundo ni por la corrupción de gobiernos y gobernantes. No es difícil por la inmoralidad reinante ni por las leyes contrarias a la voluntad de Dios, que en muchos países y en Argentina también están en vigencia. Y vienen otras, como la de la eutanasia, dentro de no mucho. No. El problema no está ahí. El problema está en que hemos permitido que dentro de la iglesia ingresen conceptos materialistas, humanistas, de la mano de hombres que dicen tener nuevas revelaciones, que pronuncian de manera grandilocuente palabras que dicen que son profecías, pero una profecía proviene de Dios. Lo demás son deseos humanos. Sus deseos humanos los han transformado. Los quieren presentar como profecías de Dios. Y hablan de triunfos, auguran victorias. Proponen grandes soluciones, hablan de enormes avivamientos. Nada de lo cual va a ocurrir.
porque la palabra de Dios dice lo contrario. Hermanos, si oyere hoy su voz, no endurezca su corazón, como en el día de la provocación en el desierto hizo Israel. Recuerden, el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, saben distinguir el sonido espiritual de la voz del Señor y no se permiten ni pueden ser confundidas por sonidos parecidos, pero que no provienen de Dios. La gran advertencia del Señor, la gran advertencia de Dios: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que el Señor lo bendiga y pueda tomar en cuenta y meditar en estas palabras. Hoy el tabernáculo es usted. La nube, la palabra del Señor. Distinguible, diferenciable, inconfundible. Sus ovejas, por simples que seamos, podemos escuchar su voz, podemos seguirle. Para finalizar en lo que el Señor llama vida eterna, certeza de que nadie nos arrebatará de su mano. Le invito allí donde está que cierre sus ojos. Vamos a finalizar este momento y vamos a hacerlo orando al Señor. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias y cerrar este momento rogándote toques el corazón de cada uno de los que escuchó o escuchará, haciendo comprender a cada uno que la gran fórmula para caminar según tu voluntad es escuchar tu voz, y escuchar tu voz no consiste en ninguna otra cosa más que encontrar en tu palabra tu guía y tu voluntad. Despídenos en paz en el nombre de Jesús.